El Colegio de México presenta Hacia el Mundo, un podcast del Centro de Estudios de Asia y África. Hola, soy Adrián Muñoz. Les agradezco sintonizar este nuevo episodio del podcast Hacia el Mundo. El día de hoy está conmigo Ursus Sartoris, que es traductor, escritor, viajero, y vamos a estar platicando de Octavio Paz, particularmente a propósito de su poema temprano Mutra, donde registra su primera y ambigua experiencia con la India. Pero también vamos a platicar en términos más amplios de la innegable influencia que la India ejerció en la conciencia poética del Nobel de Literatura mexicano. Ursus, es un gusto tenerte aquí, finalmente. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Muchos saludos a toda la comunidad del Colegio de México. Hace tiempo que ya nos habíamos prometido sentarnos para platicar de Octavio Paz, que creo que es una figura que a veces puede dividir a los lectores o posibles lectores, ¿no? Es decir, hay quienes son muy pro Paz y hay algunos que son más bien anti Paz, ¿no? En mi caso creo que yo me confieso paziano. ¿Tú? Bueno, yo, ¿qué te puedo decir? He seguido los pasos como un río paralelo de Octavio Paz, no solamente por la estancia que tuve de más de un año en la India, pero también pues estudiando su obra y sobre todo preocupado por la lectura de su poesía, porque efectivamente, como lo dices, Octavio Paz tiene muchos, personas que lo veneran y personas que son detractores, pero en realidad creo que tiene muy pocos lectores y más de su poesía. Octavio Paz se ha quedado en la parte de las batallas culturales, políticas, y hay muy pocos lectores de su poesía, pero sobre todo de la poesía que él escribió durante el tiempo que él fue embajador en la India, digamos durante la época desde 1964 hasta 1968, cuando él renuncia a la embajada, pero tampoco hay muchos antecedentes de la lectura sobre lo que Paz escribió en su primer encuentro con la India, que fue en 1952, cuando él llegó, digamos, a abrir las relaciones de México con la India. O sea, esto es un tema muy poco estudiado. Tampoco en la parte diplomática no se han adentrado, salvo algunos pocos estudiosos, en el trabajo diplomático de Paz en ese momento. Pero de la poesía, ¿qué te puedo decir, no? Es algo muy importante que tendríamos que ver cómo cambia, ¿no? El primer Paz que visita la India en 1952 al Paz que se reconcilia con la India cuando ya es nombrado como embajador. Y en este sentido, este poema paradigmático, Mutra, que es quizá el primer proyecto poético donde Paz da cuenta de su reacción ante India, ¿no? Y responde de una manera tensa, podríamos decir, ¿no? Sí. Algo tensa. ¿Cómo lees tú el poema? Bueno, ese poema básicamente está dentro de un conjunto de poemas de un libro que se llama La Estación Violenta, que Paz, digamos, fecha de 1948 a 1957, y que es un periodo en la vida de Octavio Paz que es muy convulso. ¿Por qué? Porque Paz se encontraba en ese momento cuando lo mandan a abrir las oficinas o a abrir las relaciones diplomáticas con la India en 1952. Uh-huh. En ese momento él se encontraba en París viviendo su mejor momento con todos los intelectuales, amigos de Paz, existencialistas, ¿no? Como André Breton y como Pierre de Mandariat. Y empieza a tener una relación ahí furtiva con la artista hermosa Bona Tibertelli de Pisis, que era la esposa de Mandariat. Entonces, cuando Paz es nombrado, o más bien le dicen como segundo secretario que tiene que acompañar a quien va a ser el próximo embajador de México en la India, que es el expresidente Emilio Portes Gil, entonces Paz tiene que dejar su zona de confort en París y viajar hacia Egipto, hacia Port Said en Egipto, y embarcarse por el mar Arábigo
hacia Bombay. Entonces, esto a Paz obviamente lo narra en Vislumbres de la India. Este primer acercamiento no cuenta todo lo que pasaba alrededor de su vida, su divorcio con Elena Garro, sus amoríos con esta Bona, pero sobre todo la inestabilidad en el cargo de segundo secretario y trasladarse a la India. Entonces, no estaba particularmente contento de ese no cambio. estaba muy contento. De hecho, él cuando se va, recibe dos regalos muy importantes para él, que son, bueno, tres regalos que son muy claves en su primera encomienda, ¿no? O sea, recibe por un lado un regalo de su amigo Costas Papayanus. Le regala la Bhagavad Gita. Es el primer libro, es como la guía prácticamente espiritual que recibe Paz. Y por otro lado, le regala a Henri Michaud, le regala un poemario de Kabir, que el poeta místico maravilloso de la India, que en ese momento había sido traducido por Rabindranath Tagore y que entonces ya empezaba a ser conocido en los círculos literarios de Francia. Pero particularmente Henri Michaud también, seguramente ya Paz había leído un libro muy, muy famoso que Henri Michaud escribió, que se llama Un bárbaro en Asia, que tú debes de conocer. Yo siento que ese libro prejuició a Octavio Paz, porque la mirada de un europeo, de un francés con respecto a Asia, ¿no? Hay muchos escritores que han viajado a Asia y tienen miradas distintas. Y si tú lees Un bárbaro en Asia, es una mirada que todo el tiempo se está quejando de cómo es la India, ¿no? Entonces creo que eso, a mi modo de ver, prejuicia un poco este primer encuentro, esta impronta que Paz va a tener, porque él llega en este barco que es el Batory, llega a la India, va a pasar por todo el Golfo Pérsico y va a llegar a Bombay. Allí en Bombay, su primera imagen que va a tener Octavio Paz es la imagen de la puerta de Bombay y el hotel donde él se va a quedar, que es el Taj Mahal. Él ahí va a ver por primera vez la India. Cuenta Paz en Vislumbres de la India que lo primero que hace es, pues bueno, instalarse en este hotel y de pronto cuando se encuentra con el bullicio de una ciudad como Bombay, pues lo abruma. Lo abruma el gentío, la muchedumbre, lo abruma el calor, ¿no? O sea, sobre todo el calor, y aquí es un dato muy importante Claro. para entender, digamos, los primeros versos de Mutra. Entonces, aunque Mutra está una referencia a una ciudad que después va a visitar Paz después de dejar Bombay y que vaya a Delhi, y después de Delhi, ya estando en Delhi, él se traslade a Mutra o Mathura, que es la ciudad que él visita. Ya iremos al título. Ahí iremos al título. Pero esta impronta de Paz lo hace que después él se refugie en las colinas, digamos, de Bombay y se aparte, digamos, del mundanal ruido, ¿no? Por eso Paz va a tener como que esta impresión de una India completamente caótica, una vitalidad abrumadora, lo sobrepasa, es una demasía, ¿no? Hay también quizá otro factor, además de la influencia de este libro, en su tiempo en Europa, pues tuvo la oportunidad de viajar a Grecia, ¿no? Y visitar distintos templos, ¿no? De la Grecia clásica, diosas griegas, y esto lo trae también en la cabeza cuando llega a India, ¿no? Es decir, que llega a India, además de con un prejuicio a partir de una lectura, llega con una atracción particular por el arte clásico, que en el caso de Grecia supone la mesura y la proporción, que es el opuesto total a lo que uno se va a encontrar en India, que no quiere decir que no sea bello, pero tiene otra lógica, ¿no? Sí. Entonces, no está quizá en el mejor estado anímico, hasta estético, para responder favorablemente a la India, ¿no? Sí, evidentemente creo que también eso no lo narra en Vislumbres de la India, pero sí él hace antes de llegar a Egipto, pasa por Grecia y evidentemente trae esto en el subconsciente, pero es más la forma de vida de un parisino que está acostumbrado a que todo funciona, a que todo forma parte de una
de una estética, vamos a decirlo, o sea, lo que acabas de referir, ¿no? Es una estética apolínea, ¿no? Donde todo está medido, hay un orden. Y obviamente el contraste que va a tener con la India es de partir de ese orden y de pronto llegar a un desorden, a un caos, ¿no? Yo te pongo, por ejemplo, en mi caso, para los mexicanos, que eso es algo de lo que valdría la pena resaltar, como Octavio Paz sí quiere parecerse al mundo occidental, pero él viene de un mundo, ¿no? Como el mexicano, donde en realidad en México yo lo he sostenido, no somos occidentales. Somos el Eso nuevo da para mundo. otra Es otra discusión paradoja, larga. pero aquí tiene que ver mucho los prejuicios intelectuales que le imponen a Paz sus maestros, concretamente Alfonso Reyes, que sí va a tener mucho que ver en esta visión de lo que Paz va a tratar de defender en el poema Mutra. O sea, Alfonso Reyes es clave en este poema, pero también es clave en la visión de Paz de decir, por ejemplo, Alfonso Reyes decía, es que México llegó tarde al festín de la modernidad, ¿no? O sea, nosotros nunca vamos a ser modernos. Primer paradigma. Segundo paradigma, nosotros somos occidentales y pertenecemos a una tradición cultural occidental, que viene de España porque hablamos español. Y eso pues contrasta con nuestra realidad. Nosotros vivimos en un país que tiene una cultura milenaria, indígena, que no hablemos náhuatl es otro problema. Pero la gente aquí convive en las fiestas que van al Cerro del Tepeyac, a ver al Señor de Chalma, a la Virgen de Guadalupe, y este mundo que Paz vivió en Mixcoac es el mundo indígena. Entonces, esos elementos hay que tomarlos en cuenta al momento en el cual, pues sí, Paz llega desde Europa, y si tú llegas desde Europa, donde todo funciona, a un mundo donde hay un rickshaw, ¿no? O sea, no es lo mismo tomar un taxi y además para tus escuchas, un rickshaw, pues es un taxi que va manejando un ser humano, ¿no? Y esas son Ahora realidades. ya es mototaxi, Ahora pero ya en es aquella mototaxi, época pero en todavía aquella no era época era motorizado. un cuate que cargaba al transeúnte, ¿no? Ahí también creo algo un poco paradójico, es decir, en todo esto que estás diciendo, y que creo que es parte de, y lo vamos a ir quizá explorando, pero digamos que viene Paz de Europa para encontrarse con la India, bueno, después de haber estado inmerso en la cultura francesa, pero además de manera particular con una inmersión muy importante en el surrealismo. Y después, bueno, este viaje a Grecia en su trayecto hacia India. Pero tiene como estas dos cosas. Por un lado está esa proporción y la mesura del mundo clásico, pero también está la desmesura del surrealismo. Es decir, una de las cosas que le interesaban a Paz del surrealismo era la capacidad de explorar cosas y de desbordarse. El surrealismo es una de las varias vanguardias y en realidad van contra un canon. Uh-huh. Y lo curioso es que cuando llega India y se encuentra con la desmesura de verdad, la real, la más tangible, lo apabulla, ¿no? Sí. Sí, obviamente la búsqueda del surrealismo en Octavio Paz tiene que ver con esta transfiguración de lo real, ¿no? De cómo la realidad puede llegar a romper con lo cotidiano. Y en el caso de la India, o sea, imagínate cómo todo puede parecer un sueño. Y llegar por primera vez a un país donde todo el tráfico está detenido porque una vaca está digamos, apacentándose, comiendo, y la gente no la mueve porque para los hindúes una vaca es digamos, es un animal protegido por el dios Vishnu. Entonces, encontrar de un momento a otro, de un espacio racional, un espacio donde más allá de lo racional o lo irracional, que tiene que ver con la presencia de los dioses, porque el mundo griego originalmente pues estaban los dioses presentes en la vida cotidiana, que es lo que pasa entre Europa y Asia. En Asia los dioses están presentes y tú puedes observar cómo en cada esquina una señora puede estar lanzando arroz o haciendo una ofrenda, o de pronto en un templo pueden estar venerando al dios Ganesh y hay ratones y les dan de comer a los ratones, o si está en otro templo que está consagrado al dios Rama, hay monos y le dan de comer a los monos. Entonces,
esta relación con lo natural, porque tú cómo te explicas que en una ciudad, por ejemplo, en una urbe, está llena de animales. Y que para la gente, para las personas, la presencia de los animales es algo no solo tolerable, sino es algo que se tiene que respetar. En México, la presencia, digamos, a duras penas de los pobres perritos o los gatos, hoy ya los empiezan a cuidar. Pero en realidad hay muchas presencias que son vistas, vamos a decirlo así, en la India y todavía en muchas partes de México y en otras partes del mundo, como presencias, anuncios de lo sagrado. Y esto es lo que Paz se va a encontrar, no lo va a entender en ese primer momento, lo va a entender después, ¿no? Cuando ya su estancia como embajador le permita encontrar un concepto que él va a descubrir en las Upanishads, que es el concepto de la analogía. Porque ese es el punto de inflexión entre Occidente y esto que se llama Oriente. Paz va a descubrir, y lo va a tratar después en su libro del Arco y la Lira, cómo mientras en Occidente hay un principio de indiferenciación que dice, esto es diferente a aquello, este árbol, esta mesa, ¿no? aunque sea la madera y sea la misma sustancia. En cambio, en la India, el principio de analogía que tú conoces muy bien, que aparece en las Upanishads, donde esto es aquello, ¿no? Como lo dicen ya para hablar de la conciencia interna, Tatvamasi, ¿no? Tú eres eso, tú eres el ser, y el ser está en todo, no hay nada que no sea el ser, no hay nada que no sea Shiva. Y es interesante porque también a propósito de que mencionabas hace un momento a Alfonso Reyes, Paz tiene un intercambio epistolar durante ese primer periodo en India con Reyes, y de hecho me parece que Reyes, o le recomiendo, le envía unas traducciones de las epopeyas griegas. Sí, de la Ilíada. No, al menos de la Ilíada, y Octavio Paz menciona que esto es crucial porque le sirve como un antídoto para contrarrestar la fascinación metafísica de Oriente. Sí. Así lo dice tal cual, ¿no? Sí. Es decir, porque él mismo como que reconoce que le empieza a jalar, pero no le agrada del todo. Eventualmente la fascinación va a ganar porque evidentemente la India se convierte en como en un centro de gravedad, por así decirlo, pero al principio quiere como rechazarlo, ¿no? Casi toda la correspondencia de Alfonso Reyes con Octavio Paz, de ida y de vuelta de Octavio Paz con Alfonso Reyes, es una correspondencia de un maestro a un discípulo. Alfonso Reyes es no solamente maestro de Octavio Paz, por ejemplo, en el género del ensayo, tal vez no en la poesía, que ahí su maestro es Pellicer, pero siempre fue su mentor en términos de ayudarle a resolver muchos problemas. En esas cartas, lo que hace Paz primero le pide a Alfonso Reyes que intervenga con el secretario de Relaciones Exteriores para que a Paz le resuelvan el tema de su traslado como diplomático. Porque imagínate, cuando lo mandan a una misión, ahí sí son misiones, vete a abrir una embajada que no existe, claro. Porque en ese momento la India ha conquistado su independencia, está conformándose el gobierno, y entonces Paz tiene que arar sobre una tierra que no hay ninguna relación. Entonces Paz le pide primero eso, y son varias cartas que le manda, pero sobre todo le comenta a Octavio Paz a Alfonso Reyes que está obviamente escribiendo un poema, está escribiendo un libro, más bien está comentando que está armando un libro que es La Estación Violenta. Todavía no tiene en ese momento el libro un título. Dice Guillermo Sheridan que Paz pensaba ponerle Vigilias, que era un título que Paz siempre estuvo presente. Y sí, aquí está la parte, digamos, de los surrealistas que viene. Esto de Vigilias viene de Rimbaud, y los surrealistas tomaron a Rimbaud y a Lautréamont como los principales íconos. Y entonces Paz, cuando recibe estas cartas de Alfonso Reyes, le está mencionando que le abruma, o sea, es como el tono de lo que diría Henri Michaud de la India, ¿no? O sea, los hindúes son sucios, las vacas se cagan en la calle. O sea, todo esto que puede causar hilaridad para un occidental, pero para un hindú es perfectamente normal, no hay ningún problema. A Paz le empieza a causar es como lo que le quiere contar. Pero en realidad después
Alfonso Reyes tiene la generosidad de mandarle, no es una traducción, es lo que el propio Alfonso Reyes llamaba como una traslación, es un traslado, porque Alfonso Reyes no sabía griego, no traduce directamente del griego, sino que él de varias versiones hace su versión de la Ilíada y de hecho nada más trasladó la primera parte de la Ilíada, le faltó el otro tanto. Esos libros son rarísimos, lo editó el Fondo de Cultura Económica, pero sin duda es una traslación muy legible, ¿no? Porque tú ves la versión que hace de la Ilíada, por ejemplo, Bonifaz, y Bonifaz sí traslada directo del griego, pero no resulta legible para un lector el primer canto de la Ilíada, ¿no? Claro. En este libro, La Estación Violenta, o que eventualmente apareció con ese título, La Estación Violenta, tenemos este poema Mutra que mencionamos muy al principio. Uno de los más importantes especialistas en Octavio Paz, Anthony Stanton, con quien tú has platicado varias veces, dice que el título se refiere a materia, a matriz, madre e incluso la palabra muda. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, yo he hecho las consultas porque aunque he vivido en la India, no soy experto en sánscrito. Al contrario, le pregunto a las personas que como tú sí ha estudiado sánscrito, pero también a otros estudiosos de sánscrito. Y lo que yo encontré es que mutra significa orina, ¿no? Me extrañó un poco esta traducción, ¿no? O sea, pensé que había como algo detrás de todo eso, pero en realidad la lectura que yo le doy al poema es una lectura completamente distinta a la que han hecho el maestro Stanton o la que ha hecho también Paul-Henri Giraud, que es un experto en paz francés, así como mi maestro Manuel Ulacia. Manuel Ulacia fue el que estableció esta traducción o esta tergiversación mira, Paul-Henri, sí, no, es un excelente libro libro de Paul-Henri, pero en realidad la lectura que hacen del poema trasladan la idea de que el poema es sobre la madre. Pero si tú lees el primer verso de Mutra, o sea, toda la primera estrofa en realidad, y yo creo que este poema es importante porque es el que le da el nombre a todo el libro que se llama La Estación Violenta. Exacto. Paz no se está refiriendo a la madre, Paz se está refiriendo al calor, a la estación que en ese momento él está percibiendo en la India. En la India, como tú sabes, o los que han visitado la India tiene 5 estaciones. ¿No? Tú sabes hasta los nombres, yo creo en sánscrito, pero la primera estación de la India, que es la de la primavera, pasa después a una estación que es la estación del verano, que viene en la época de mayo. O sea, la primera estación es febrero, marzo, mediados de abril. Luego viene la estación de verano, que es en abril, mayo, y después viene el monzón, que es la que, digamos, es la que rompe con todo el ciclo estacional que conocemos nosotros, de 4 estaciones. Allá no, allá son 5. Entonces el monzón es como la segunda parte del verano, pero es la temporada de lluvias torrenciales, que después pasa a un otoño donde ya terminan las lluvias y finalmente viene un invierno y un tiempo que se llama el tiempo, digamos, del rocío, así le llaman, ¿no? El Ritu Samhara, que es este maravilloso libro de Kalidasa, habla de todo eso. Que en él son 6 estaciones. Son 6 estaciones, ¿no? La época de frío que viene después del invierno es otra estación. Otra estación, es la sexta. Bueno, entonces imagínate, porque es que India realmente, ahí le llaman el subcontinente, pero es todo un continente. Los europeos ponen a Europa como si fuera tan grande como la India, pero en realidad Europa es una cosa muy pequeña frente a la India, que es una masa continental muy grande. Ahí vas a leer algo de los primeros versos. Lo que yo quería leer era precisamente ese primer verso para que entendamos por qué Mutra no habla de la madre. Lo que pasa es que Paz comienza con un símil donde precisamente está refiriéndose a la estación. Y al referirse a la estación, lo hace diciendo como una madre silenciosa, ¿no? Y esa es la parte donde crea esta ambigüedad, como tú lo dices, y ya pues no permite al lector seguir la línea.
pero donde acaba remarcando la idea de la estación. Dice el comienzo del poema: Mutra, como una madre demasiado amorosa, una madre terrible que ahoga, como una leona taciturna y solar, como una sola ola del tamaño del mar, ha llegado sin hacer ruido, y en cada uno de nosotros se asienta como un rey. Y los días de vidrio se derriten, y en cada pecho erige un trono de espinas y de brasas, y su imperio es un hipo solemne, una aplastada respiración de dioses y animales de ojos dilatados y bocas llenas de insectos calientes, pronunciando una misma sílaba día y noche, día y noche. Verano, boca inmensa, boca hecha de vaho y jadeo. Esto que dice Paz, después, y se lo confirma al propio Alfonso Reyes, él dice que está en mayo y que en mayo, cuando escribe este poema, hace un calor infernal. Claro. En la India, ¿no? Mutra, que en realidad Paz debió de haberle puesto a este poema Mathura. Mathura es una de las ciudades, de las 7 ciudades que hay en la India, consagrada a uno de los dioses. Esta está consagrada al dios Krishna. Entonces, háganme cuenta que las ciudades como la Ciudad de México, como Chalma, donde van muchos feligreses a visitar esa ciudad sagrada, y Paz lo que ve es el momento de celebración de esta ciudad, pero hay un calor infernal. Este calor, que para Paz, por eso yo digo que de aquí sacó él el título de la estación violenta. Claro, el verano es la estación violenta. El verano es la estación por supuesto. violenta. Entonces, Paz se está refiriendo que, por ejemplo, dice días de vidrio, ¿no? Los días de vidrio se derriten. O sea, es el calor que hace. Imagínate en Delhi, en esta época, llega el calor hasta 50 grados. Y Mathura, que está muy cerca de Delhi, pues debe de andar por la misma, la misma temperatura. Entonces, que él haga un símil que diga como una madre que ahoga, demasiado amorosa, no, lo que está diciendo es que la estación llega como una madre muy silenciosa que te empieza a abrazar y te empieza a derretir los ojos, a hacer que los dioses y la boca se te llenen de insectos. Entonces, está hablando de la estación. Ahora, esto después en el poema se transforma, porque de la estación pasa al tiempo. Antes de que pase al tiempo, fíjate que a mí definitivamente me parece muy, muy improbable que Mathura esté emparentado etimológicamente con matri, que es la palabra sánscrita para madre. Yo creo que no hay manera de sostener esto, es decir, con un poco de conocimiento del sánscrito, de las lenguas indias. Si acaso, Mutra, el título formal del poema, más bien me parece una suerte de pronunciación vernácula muy común, hindi u otras lenguas derivadas del sánscrito, en las que se reproducen palabras sánscritas, pero de manera imperfecta, ¿no? Atropellada y a veces abreviada. Así, no es muy raro que Mutura, esa primera sílaba, que es una muy corta, se convierta en una U, porque además, claro, muchas de estas palabras en las épocas más tempranas del siglo XX y del XIX se transcribían según la fonética inglesa. Así es. Entonces yo creo que a Paz le llega por esa vía. Sí. Mutra es Mathura. Y Mutra no es, como palabra, no es anterior a Mathura, es al revés. Es decir, lo normal es que se hagan más cortas, no que se hagan más largas las palabras. Ahora, eso no quiere decir que Paz no estuviera consciente de todas las asociaciones fonéticas que la palabra podía tener, con madre y materia y una serie de cosas. Eso seguro está ahí, porque además es un recurso poético que Paz utiliza todo el tiempo, en verso y en prosa, ¿no? Sí, pero yo lo que me he dado cuenta a lo largo de lo que he estudiado de la poesía de Paz en India es que Paz tenía sin duda era un gran estudioso, se acercaba a muchos textos, pero siempre él tenía la visión y los nombres y las lecturas a partir de los textos o ingleses o franceses. Entonces Paz siempre va a tener, él no tiene un conocimiento directo del sánscrito, ¿no? Como por ejemplo lo tienes tú o lo tiene otras personas, ¿no? El Sacros.
Y de entonces también, aquí vemos que hay una licencia poética que él toma del nombre del título porque le gustó, o sea, le gusta cómo se ve, pero en realidad el poema trata de otra cosa, ¿no? O sea, el poema Paz, lo maravilloso, lo magistral es cómo el poema Paz lo lleva a una experiencia que puede ser de asombro, que puede ser de desazón, que puede ser inclusive de molestia, ¿no? O sea, para alguien que viene de una zona de confort, llegar de pronto a un país que está completamente ajeno, es nuevo, es la impronta de Paz de la India, ¿no? Entonces, eso claro que me permite a mí entender, después de que él viaja de Bombay a Delhi, que se trata de establecer en Delhi, y que de Delhi dicen, bueno, ¿a dónde viajo, no? Y cuando la gente viaja a Delhi, pues te dicen, ve a Mathura, a Brindavan, o viaja a Agra, ¿no? Para que veas el Taj Mahal, o viaja a los templos digamos, a donde Paz también Coragnar, o no sé. Los viajes más hacia el sur vienen después, ¿no? Chidambaram. Sí, pero entonces Paz en ese momento viaja a Mathura porque alguien ha de haber recomendado ir probablemente a esta celebración. Y yo lo que he encontrado, porque lo que hice en mi lectura, o casi toda la lectura que yo hago de la poesía de Paz, la hago más que a la luz de las referencias anecdóticas o biográficas, la hago a la luz de su poética. Entonces yo tratando de entender este poema desde la poética, me fui a leer El arco y la lira. Porque en el arco y la lira aparecen varias referencias al pensamiento de oriental o al pensamiento de la India, ¿no? Y es curioso cómo hay muchas citas que hace Paz en el arco y la lira, pero yo creo que sí fue para él, y lo dice, el libro de la Bhagavad Gita es su guía espiritual, porque además se la regaló uno de sus mejores amigos, Costas, ¿no? Para Octavio Paz Costas, imagínate, un griego, ¿no? Un griego que justo como tú dices, estudiaba el arte griego medido, le regala la Bhagavad Gita. Y entonces, cuando Paz recibe la Bhagavad Gita, la lee con mucha atención, ¿no? Porque Paz se va a olvidar de Kabir. Yo no he encontrado que Paz diga es que Kabir, no. Pero sí va a referir a la Bhagavad Gita en el arco y la lira varias veces, la cita. Y entonces ahí es donde yo encontré un pequeño párrafo donde Paz habla de su experiencia en Mathura. Y Paz lo que cuenta es que cuando él le tocó ver en Mathura una puya es una ofrenda que hacen los brahmines, ahí a un lado del Yamuna, del río Yamuna, que es el río de Mathura, y él la vio muy ordinaria, ¿no? Dijo, esto es todo la santidad india, o sea, un brahmin que le está ofreciendo, no sé, un coco, flores al río, y entonces para Paz eso le parece algo como muy ordinario. Él quería ver, no sé, otra cosa. Y entonces, eso que él contrasta en realidad, por eso digo que el poema tiene otra lectura. Paz, después de esta descripción del verano como algo que lo abruma, que es mucho en su demasía, Paz empieza a hacer un relato de las presencias que hay en la India, ¿no? Y hace una de ellas, pues la de un sadhu que está cantando mantras, ¿no? Que él dice, ¿no? Entonces ese asunto de no alcanza a entender que es un mantra y dice pronunciando una misma sílaba, ¿no? O por ejemplo, esas presencias que Paz ve, por ejemplo, del mendigo que levanta una plegaria, ¿no? Y está entre la basura y con cánticos gangosos, ¿no? Om. Para Paz, el que un sadhu esté reverberando la sílaba primordial, no lo entiende. Y después, cuando va evolucionando esa enumeración de presencias, Paz se da cuenta de que todo cae en ese día, o sea, cómo absorbe todo lo que en el día pasa, esa multiplicidad se vuelve una unidad, porque entonces todo cae en el tiempo. El tiempo es el que, al final de cuentas, nos devora a todos. Y es que me lleva a hacer esta otra reflexión. Yo creo que
no soy el único, habrá otros que piensan igual, pero no todos, que la India fue 1000 veces más crucial para India, para Octavio Paz, que el surrealismo. Sí. Sí, el surrealismo le sirvió en un primer momento porque le permitió explorar y explotar el símbolo, el inconsciente, las palabras, y le brindaba como un campo de experimentación. Pero India lo hace encontrarse a sí mismo. Sí. El surrealismo no lo hace encontrarse a sí mismo, es un juego. Sí. Y la India justamente por esto le abre un nuevo mundo y se reencuentra en eso. El tiempo es una obsesión de Octavio Paz. Completamente. Los ríos también. Sí. Árboles, Los árboles también. Están sí. todo el tiempo ahí. Entonces, en realidad, la India va a ser muchísimo más importante. Va a tener como una impronta muchísimo más larga. No, bueno, de hecho, llega hasta el final de su Él lo confiesa producción. en una carta que posteriormente le escribe a Pergin Ferrer, su editor en España. Le dice a Pergin Ferrer que con el tiempo se ha dado cuenta que lo distingue como un poeta universal. Octavio Paz le dice a Pergin Ferrer, no es su visión como mexicano, sino la presencia de su pensamiento de la India en su poesía. Eso se lo dice Paz a Pergin Ferrer. Y yo creo que es verdad, ¿no? Porque al final de cuentas, en este poema, lo que Paz va a hacer es cómo va a contrastar, como lo dijiste, ¿no? Entre el mundo sí que le presenta a su maestro Alfonso Reyes, ¿no? Un mundo de la mesura, de Apolo, de las formas clásicas, ¿no? De que puede tener el mundo griego, helénico, y el mundo al cual él se va a enfrentar, que es el mundo digamos, de los dioses de la India, que fíjate, cómo después de esto que pasa en el tiempo y que todo el mundo se va, dice, todos vamos cayendo, ¿no? Con el día. Todos entramos en un túnel, atravesamos corredores interminables, ¿no? Cuyas paredes de aire sólido se cierran. Nos internamos en nosotros y en cada paso el animal humano jadea y se desploma. Paz se da cuenta que en el mundo, digamos, de la India, la individualidad no existe. Y por eso el poema tiene una resistencia final. Porque entonces aquí es donde viene eso que en las cartas que le escribe a Alfonso Reyes le dice, te agradezco que me hayas mandado este libro que acabas de hacer sobre la Ilíada, porque pude respirar, ¿no? Pude respirar este mundo al cual yo anhelo, que extraño. Y lo que Paz se da cuenta y contrapone en la parte, digamos, final del poema de Mutra, es la forma en la cual son los héroes griegos, ¿no? Aquiles, que es el héroe de la Ilíada, que para Octavio Paz es un héroe que tiene libre albedrío, aunque no existe para los griegos, ya sabemos, el libre albedrío, esto es cristiano. Pero para Paz, Aquiles decide si va o no va a la batalla. Y en cambio, la lectura que Paz tiene del Mahabharata, pero concretamente de la Bhagavad Gita, ¿no? Como sabemos, los dos grandes poemas épicos de la humanidad son el Mahabharata y la Ilíada, ¿no? Bueno, está el Gilgamesh, que es anterior. Pero en el caso de lo que Paz va a poner en este poema es la visión del Mahabharata, donde para Octavio Paz el dios Krishna le impone el deber, el dharma al héroe Arjuna de ir a la batalla, porque solamente a través de que él vaya a la batalla se va a liberar del karma. En cambio, Paz entiende, como casi todos los occidentales entienden, la idea de que Aquiles va a la batalla porque va a alcanzar la gloria. Es de esa manera que él puede resarcir el alcanzar la gloria que le ha sido quitada porque su madre se casó con un ser humano. El poema trata de la condición humana. Paz dice, yo me reconozco humano y yo me reconozco más como un Aquiles, no como alguien, yo no aspiro a ser Dios, que eso es un poco lo que él critica del mundo del Mahabharata y de la Bhagavad Gita. Pero los que hemos estudiado y sabemos qué significa la Bhagavad Gita, en realidad hay un mensaje más profundo que tiene que ver no solamente con el yoga de la acción, el karma yoga, con lo que tiene que ver con los distintos senderos que se plantean tanto en la Bhagavad Gita y no se diga en todo lo que hay en el Mahabharata. Pero bueno,
Paz lo resume en este poema. Lo sorprendente es cómo él en un poema, desde mi lectura, está resumiendo la condición humana y él opone estas dos visiones tan ricas y tan maravillosas como es la de Arjuna y como es la de Aquiles. Y al final, él pues obviamente se decanta y ahí se lo dice a su maestro, ¿no? Yo me decanto, maestro, por la tuya, ¿no? En ese momento. No lo quiere, en ese momento. Después yo creo que, fíjate que esa parte a mí me ha interesado saber por qué Paz no se adentró más en la literatura, digamos, de la India y en la literatura sánscrita, porque es curioso, este poema de Mutra está escrito a la manera o en la forma surrealista, es decir, son versículos como los que utilizaban Paul Claudel o como utilizaba Breton, y curiosamente este es el primer poema que Paz escribe en la India, pero todo lo que escribió después, por ejemplo, en la Era la forma poética que él utiliza, curiosamente no son formas poéticas, digamos, que aparecen en la literatura sánscrita. No. Él utiliza el haiku japonés, los tankas, y entonces tú puedes ver lo que es la Era y es como una composición con puros tankas, o sea, la mirada de Paz que después va a tener, porque de aquí se va a ir a Japón, va a ser como una mirada más sosegada tal vez, le gusta más a Paz mirar como los japoneses, más silenciosa, no con todo esto que él critica también en Vislumbres de la India, de ver a la literatura sánscrita como una literatura abigarrada, retórica, manierista, ¿no? No sé, aquí los expertos en sánscrito son tú y los que han estudiado este tema, ¿no? Creo que, Octavio Paz, utilizando su propia metáfora, él mismo es como un árbol que da cualquier cantidad de ramas, ¿no? Y no nos terminan, ¿no? Obviamente podríamos estar horas y horas y horas con cada una de todas esas obras de las que no vamos a poder hablar, ¿no? Como Vislumbres de la India, que ya has mencionado que es de las últimas obras, que publicó en 95, 3 años antes de su fallecimiento. Es decir, la India estuvo presente todo el tiempo, desde luego la Era que ya también mencionaste, otra obra fundamental. Esta edición incluye Blanco, que es otro poema alucinante. Total, tendremos que hacer otro podcast exclusivo sobre Blanco. Por cada una de estas. Y el monogramático, por supuesto, ¿no? Quizá en otra ocasión te invitemos a platicar de alguna de estos otros de manera muy particular, pero por lo pronto te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por compartir todas tus reflexiones en torno del poema Mutra, que creo que no se ha hablado tanto de él como debería. Sí, yo creo que es un poema fundamental y central. Y como decía Borges, ¿no? Hay tantos lectores del Quijote o hay tantos Quijotes como lectores del Quijote. Y habrá tantos lectores de Octavio Paz como los haya, ¿no? Entonces yo lo que he querido hacer es precisamente señalar, ¿no? O sea, creo que a partir de este ejercicio que te agradezco que me hayas invitado, pues entonces los lectores se acerquen de otra manera, ¿no? A ver esto que estoy ahí planteando sobre no solo este poema, ¿no? Sino sobre varios poemas de Octavio Paz que merecen tener otras lecturas más acuiciosas. Sobre todo el periodo de la India es algo, todo el mundo habla de Piedra de Sol, es un poema maravilloso, que también requiere de hacerse una lectura, pero los poemas de la India son poemas fundamentales que hay que hacerlos a la luz de la propia poética de Octavio Paz. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sigamos en esa empresa. Gracias por estar acá, Ursus. Gracias a todos. Gracias a ustedes por habernos escuchado o visto, o ambas cosas. Nos vemos en el siguiente episodio. Oír es orar o ser río. Sutra de la mariposa blanca. Ursus Artoris. Que en paz descanse. El Colegio de México, Derechos Reservados 2025.